Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes que se toman su tiempito para ver mis videos y en algunos casos comentarlos y dar sus opiniones. En esta ocasión, en este video, yo quisiera hacer una reflexión con relación a lo que la Watchtower dice, ¿no es cierto?, eh, sobre el bautismo. Y acá en lo que se refiere a las preguntas de los jóvenes, las preguntas sobre la Biblia, mejor dicho, enseñanzas bíblicas, la Watchtower habla sobre qué es el bautismo. Y luego, después de tratar varios párrafos y responder algunas preguntas, la Watchtower dice lo siguiente, estimados amigos. Y quiero que ustedes presten atención porque me parece que es importante. Quiero hablar justamente sobre el bautismo y acá la Watchtower dice lo siguiente. El bautismo que realmente vale. El bautismo que realmente vale. Para que Dios acepte, dice la Watchtower, el bautismo de alguien, la persona debe conocer con exactitud lo que enseña la Biblia. Si una persona se bautizó llevada por enseñanzas religiosas contrarias a la Biblia, para Dios ese bautismo no es válido. Y esto es importante que lo mencione en estos momentos. La Watchtower dice, para que Dios acepte el bautismo de alguien, la persona debe conocer con exactitud lo que enseña la Biblia. Con exactitud, no casi todo lo que enseña la Biblia, o conocer la mayor parte de la verdad, aunque hay algunas cosas que no sean tan exactas a la verdad. No, debe conocer con exactitud lo que enseña la Biblia. Y luego dice, si una persona se bautizó llevada por enseñanzas religiosas contrarias a la Biblia, para Dios ese bautismo no es válido. Muy bien. Pero veamos ahora, estimados amigos, lo que la misma Watchtower dice también la sección de preguntas frecuentes. ¿Por qué han cambiado los testigos de Jehová algunas de sus creencias? ¿Y qué es lo que dice la Watchtower? Nuestras creencias están basadas única y exclusivamente en lo que dice la Biblia. Por eso, a medida que lo entendemos mejor, modificamos lo que creemos. Es decir, si se modifica algo o se cambia algo, pues lo que se estaba creyendo era falso. Si usted encuentra una modificación en alguna doctrina, quiere decir que lo que se creía antes no era válido. Acá la Watchtower dice que a medida que vamos teniendo más luz, ¿no es cierto? O que entendemos mejor, modificamos lo que queremos. La modificación a veces es radical, estimados amigos. Y sabemos nosotros que la Watchtower ha cambiado su entendimiento de quién es Gog de Magog, ha cambiado su entendimiento sobre quién compone verdaderamente el esclavo fiel y discreto, y ha cambiado también su enseñanza sobre los trasplantes de órganos, ¿no es cierto? Y así sobre las autoridades superiores, sobre quiénes son las autoridades superiores, han ido variando, han ido y han regresado en sus entendimientos, sobre si serán resucitados los de Sodoma y Gomorra, y así podemos hablar de muchos temas de la Biblia que la Watchtower ha ido cambiando. Pero mientras tanto, han ido bautizando a personas que habían creído, habían aceptado
enseñanzas que ahora ya no se creen, ¿no es cierto? Y que han variado totalmente entendimientos, doctrinas, enseñanzas. Pero aquí habría entonces una contradicción, porque por un lado la Watchtower nos dice pues que ellos, a medida que van entendiendo mejor la Biblia, ¿no es cierto?, modifican lo que creen. Es decir, no tienen un conocimiento exacto de la verdad, porque si la tuvieran, lo tuvieran, no estarían modificando lo que creen, porque ojalá fuera que aumente la luz, sino que muchas veces se apaga la luz y regresan a un entendimiento totalmente diferente. No es que aumente ese entendimiento que tenían con un entendimiento mejor, sino que muchas veces anulan el entendimiento por otro entendimiento radicalmente diferente, estimados amigos. Lo que significa que muchas personas se bautizaron mientras tenían conocimientos que no eran exactos. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo por lo siguiente, porque como hemos visto en la pregunta de los lectores sobre el bautismo, la Watchtower dice que el bautismo que realmente vale es para que Dios acepte el bautismo de alguien, la persona debe conocer con exactitud lo que enseña la Biblia. Pero eso es imposible dentro de la Watchtower, toda vez que la Watchtower hace modificaciones, cambios y quita o saca entendimientos o retira entendimientos equivocados por entendimientos nuevos que son radicalmente diferentes a los entendimientos que tenían primero. De modo que, estimados amigos, podemos preguntarnos con justicia, ¿vale su bautismo, amigos testigos de Jehová? ¿O el bautismo de alguno de sus amigos que se bautizó hace 20 años o 30 años o 40 años atrás en la Watchtower? Porque se han ido cambiando sus entendimientos, era porque esos entendimientos no eran exactos. Porque ojalá que aumentara la luz. No, a veces se apaga totalmente la luz y sale una luz nueva, ¿no?, que explica un pasaje o una doctrina, ¿no?, que antes se creía de una manera y después se cree de una forma totalmente distinta. Esto significa que lo que creía en un principio no era un conocimiento exacto. Y mientras tanto se iban bautizando hermanos, habiendo adoptado, creído, doctrinas equivocadas. Pero la Watchtower dice que el bautismo que realmente vale y que Dios acepta es el bautismo que lo recibe una persona que conoce con exactitud lo que enseña la Biblia. Eso es lo que dice la Watchtower. Y miren acá, cae en una contradicción tremenda, porque en el fondo ningún bautismo de los testigos de Jehová vale, porque muchos que ya han muerto siendo bautizados en la Watchtower, habiendo creído en algunas doctrinas que no eran verdad y que cambiarían con el transcurso del tiempo. Entonces esas personas murieron con un bautismo que no les correspondía, que no vale y que por lo tanto están condenadas. ¿No es cierto? Están condenadas. Y hoy en día muchos testigos de Jehová que dicen estar bautizados y ser miembros de la organización de Jehová, mañana se van a llevar la sorpresa que saldrá tal vez un nuevo entendimiento de alguna enseñanza o doctrina que sea radicalmente diferente y que los va a desconcertar, como ya los ha desconcertado anteriormente con sus cambios, por ejemplo, de quién es realmente el esclavo fiel y discreto, ¿no? Y esto, recuerden ustedes, el resto ungido, el esclavo fiel y discreto, ahora resulta que son 8 personas, de esclavo, 8 personas, el verdadero esclavo fiel y discreto, ¿no? Un grupo pequeño, ya no todo el resto ungido. Y así podemos hablar de Gog de Magog, ¿no es cierto? ¿Quién es Gog de Magog? Antes se decía que era Satanás, ahora ya no se cree, totalmente ha sido erradicada esa idea, después de haber sido predicada por 30 años, y muchos se bautizaron creyendo que Gog de Magog era Satanás. O que se bautizaron creyendo que comer o recibir un trasplante de órganos era canibalismo, y murieron creyendo que era una enseñanza verdadera de Dios, ¿no? Por eso rehusaron, ¿no es cierto?, recibir un órgano y muchos murieron. Estimados amigos, ¿qué garantía hay de que usted,
ustedes, estimados amigos, que son testigos de Jehová, no se lleven a sorpresas de mañana de que una nueva doctrina va a ser cambiada, una doctrina antigua va a ser cambiada por una nueva, mejor dicho, por un entendimiento nuevo. Y usted ya se bautizó, pero no con el conocimiento exacto, con doctrinas verdaderas. Ya por lo menos si viene un cambio mañana, usted se bautizó habiendo creído en una doctrina falsa, porque si la van a cambiar, es porque lo que cree ahora es falso. Pero la Watchtower dice, para que Dios acepte el bautismo de alguien, la persona debe conocer con exactitud lo que enseña la Biblia. Pero lastimosamente desde que empezó este movimiento religioso con Charles Taze Russell, luego con el señor Joseph Franklin Rutherford, después con el señor Knorr, después con el señor Franz y así con el señor Henschel, han ido cambiando sus entendimientos radicalmente en algunos puntos. Y ellos enseñaban como una verdad absoluta. Y se bautizaron muchos creyendo que eran verdades lo que estaban estudiando. Y en realidad estaban ahí metidas interpretaciones humanas totalmente equivocadas. De modo que, siguiendo pues la enseñanza que era Watchtower, nadie dentro de la Watchtower puede tener garantía de que su bautismo es válido porque, en el fondo, siempre ha habido cambios de entendimiento radicales, habiéndose enseñado como verdad, y bueno, y están muertas estas personas que creyeron esas falsedades, y por lo tanto, pues debemos concluir que sus bautismos no eran aceptados o aceptables para Dios. Están fritos, están fritos. Y hoy también ocurre lo mismo. Si alguien se ha bautizado es porque supuestamente debe conocer o ha aceptado con exactitud lo que la Biblia enseña. Y no es así, pues, porque mañana van a seguir cambiando. Siempre saldrá un nuevo entendimiento. ¿Y por qué? Porque estas son interpretaciones humanas y se van a ajustar con el tiempo. Con el tiempo. Y eso es lo que ha pasado con el año 14, que ya esa generación pasó ese tiempo, ¿no es cierto?, de los 70, 80 años, ¿no? Y ahora ya están fuera de foco, ¿no? Entonces van a tener que ir ajustando con el tiempo según les convenga, según el caso. Lo van a ajustar, cambiar, modificar, darle un nuevo entendimiento radicalmente diferente, ¿no?, de algunos otros temas también. Así que, estimados amigos, si esto es la verdad que dice la Watchtower, entonces ni el bautismo de Rutherford, ni del mismo Knorr, del mismo Franz, el mismo Henschel, son válidos porque algunas enseñanzas que ellos abrigaron como verdad ya no se creen ahora, y ellos sí los creían y los predicaban. Y la predicaban, esas verdades. Las predicaban. Así que todos acá están fritos. Todos dentro de la Watchtower están fritos. 8 millones están fritos. Porque nunca sabrán si lo que están creyendo es la absoluta verdad. Porque siempre nos traen sorpresas de cambios de nuevos entendimientos. Pero, repito, no voy a ser cargoso para repetir lo mismo, dice la Watchtower, el bautismo que realmente vale. Así es el subtítulo. Para que Dios acepte el bautismo de alguien, la persona debe conocer con exactitud lo que la Biblia enseña. ¿Mm? Y así no es dentro de la Watchtower, estimados amigos. Bueno, aquí me quedo para que ustedes lo mediten y se den cuenta que esta religión, estimados amigos, está fuera